Om Namo Brahma Divyo Brahma Vitya Sampradaya Kartabhyo Vamsha Rishibhyo Gurubhyo Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Sadhgurunath Maharaj Ki Jai. Y podemos preguntarnos cómo Madhuri Ma o cómo Teresa llegan a este perfeccionamiento de este instrumento. Nos podemos preguntar cómo. Se lo podemos preguntar. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo lo has conseguido? Práctica, entrega y la gracia de Guru. Práctica, entrega y Guru Krupa, la gracia de la divinidad. Entonces, ¿qué es la sadhana? ¿Qué es la práctica? Es este constante fuego de perfeccionamiento. Con lo cual tengo que tener muy claro cuál es la meta de mi vida. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para tener un buen trabajo y luego retirarme y luego morirme? Bueno, ¿para qué? Si realmente la sadhana, este deseo de este logro, esta propulsión que siento en el interior es real, este perfeccionamiento tiene que ser diario, tiene que ser constante. Y es en la forma que como, en la forma que hablo, en la forma que camino, en la forma que duermo, en la forma que respiro, en la forma que me relaciono con los demás. Primero el respeto a los demás, el respeto a todas las cosas, el respeto a... Debo de ir viviendo más y más y más en un mundo sagrado. El mundo ya es sagrado. ¿Qué es lo que no me deja ver que no es sagrado? La mente. La mente es Prakriti. Y en esta Prakriti, ¿qué hay? Estas tres caras de Prakriti, ¿cuáles son? Rajas, tamas, sattva. Cuando estoy tamásico, ¿qué pasa? Nada es sagrado, nada es bonito, nadie es buena persona, nada me gusta, no sé qué hacer. Y si quiero ya llegar al paso final, pongo Telecinco y ya pierdo ya el control de todo. Entonces, tamas es algo que debo de ir dejando esta inercia, este poderoso poder del Prakriti, de la naturaleza. El yogi, en cierta manera, lucha amorosamente con esta Prakriti, la transmuta. Él quiere establecerse en un predominio muy grande de sattva. Este es el guna que él va a usar. Sattva es luz, pureza, felicidad interior independiente, agudeza intelectual, bienestar sin razón. Cuando estoy sátvico estoy bien. Cuando estoy sátvico mi mente está calmada. Hay un goce. Entonces el yogi quiere llegar a esto porque los textos dicen es solo desde sattva que puedes dar el último paso, que es ir más allá de las tres gunas. Luego tenemos rajas. Tamas ya lo hemos visto. Rajas siempre tienen tantísimos proyectos que quieren que mi ego se satisfaga. Entonces, por supuesto, la vida está hecha para tener proyectos, pero proyectos con entrega. O Mahadeva, o Devi, o el nombre de mi guru, o quien sea. Ofrezco esta acción. Y será lo que tú quieres que sea. Porque yo haré todo lo que pueda. Intentaré ser excelente, pero será lo que tú quieres que sea. Y así actúo. Pero actúo con excelencia, no con dejadez. Como es la divinidad, ya lo hará. No es así. La vida, nuestro gran entreno, es este acto, es esta música. Y la música en la sadhana es nuestra vida, es cada instante. Entonces, así como Madhuri se fija, a todos nos ha gustado mucho, pero seguro que ella piensa que en algún momento se ha equivocado, ¿sí o no? ¿Ves? Impresionante, nos ha parecido, extraordinario. Entonces el sadhaka, el buscador, tiene esta lupa
y ve cuando surgen actitudes que no son las adecuadas, cuando no hay presencia, cuando surge pereza o torpeza, lo hago así, ya está. No, nunca lo hago así, ya está. Si me entrego a la vida, si me entrego a este juego tan extraordinario, siempre tengo que estar en total presencia, en total, en la acción total. Entonces la vida cobra otro fuego, cobra otra luz, porque trasciendo el pequeño yo. ¿Cuáles son las tres grandes cuerdas que atan este yo? Sattva, rajas y tamas. La identificación con estos tres estados mentales y la mezcla de ellos, claro, nunca están en estado puro, siempre están compaginados. Si hemos venido aquí fue porque había sattva, pero también había rajas, si no nadie hubiese podido llegar. El rajas es lo que propensa una acción, un movimiento. Entonces volvemos a este punto. Seamos buenos músicos. ¿El instrumento qué es? El cuerpo y sobre todo la mente. El cuerpo que hemos de darle un alimento sano, un alimento sádvico, el alimento justo. En India siempre se dice, y mi maestro lo repetía, come como si te tomaras una medicina. No comas ni de más ni de menos. No comas ni en exceso ni demasiado poco. Come lo justo. ¿Cómo? Para que el prana siga en tu cuerpo, lo adecuado, para que estés bien, que estés fuerte. Da a tu cuerpo ejercicio. Si puedes, por supuesto, haz Hatha Yoga, porque el Hatha Yoga equilibra el prana y dará un influjo de sattva en tu mente. El cuerpo irá afectando la mente. Bien, la mente. El cuerpo es relativamente fácil de controlar, pero ¿y la mente? Aquí ves dónde viene el gran trabajo, porque yo soy feliz o infeliz no cuando yo quiero. Mira, hoy voy a ser feliz. ¿Funciona así? No. La mente tiene estas olas y me siento mal, o no me siento bien, o me siento ofuscado. Es aquí donde hay el gran trabajo de observación, el gran trabajo de asimilar la enseñanza y llevarla a cabo en el interior, en este proceso que es mi propio cuerpo, que es mi constitución. Y tengo el mantra, este sonido divino, este sonido de poder. Y poco a poco intento sustituir este ruido constante de la mente que va hacia un pasado que se imagina muchas veces, un futuro que también se imagina, y un presente que, como que si piensas fruto de los dos, muchas veces no vemos lo que hay, sino fruto de tantos condicionamientos. Entonces vivimos en un universo falso. El hecho de irme estableciendo en la repetición del mantra es ir saliendo de esta cáscara y dejar que esta poderosa vibración vaya primero concentrando en mi mente y luego aquietándola. Cuando percibo algo sin pensamiento, veo lo que hay. Si hay movimiento, primero o no lo veo o es mi proyección. En todo esto, uno se esfuerza y un día uno no hace las cosas adecuadamente y otro día también, y uno rectifica, y así pasa un año y dos. Y es un proceso de pulir. Hay un aspecto muy interesante. Si Madhuri toca bien el violín, por supuesto que hay un esfuerzo, pues por la gracia del gurú, por la gracia de su gurú. También abrirnos a este aspecto de la gracia. Si no lo consideramos, este aspecto pues va a decir, bueno, pues si no quieren que baje, no voy a bajar. Si no me abren el corazón, ¿para qué tengo que ir? Es decir, darnos cuenta que el universo, la divinidad, está esperando que abramos un poco nuestro corazón para poder entrar, para poder ayudarnos. Pero sea por condicionamientos de nuestra cultura materialista y empobrecida, raramente consideramos esto. Pero esto es muy importante. Démonos cuenta, ¿quién rige este cosmos?
Démonos cuenta, las migraciones de los animales, por decir algo, los movimientos de los planetas, las estaciones, que algo tan extraordinario. No estamos solos, somos parte de algo absolutamente extraordinario. Abrámonos a esto. En los Vedas esto se denomina Ritam, el orden cósmico. Yo soy parte de este orden cósmico. En la medida que me armonizo con él, este orden cósmico tiene este aspecto que es Krupa, que es la gracia. Cuando yo me abro, cuando yo aspiro a la infinitud, este orden cósmico tiene su función ayudarme y me abre caminos, oportunidades, conocimientos, iniciaciones. Y así voy creciendo. Entonces, por un lado, ser impecablemente observadores en nuestra actitud, ser impecablemente diligentes en nuestra práctica, vigilar. La pereza es el primer obstáculo y este cuesta años y años porque vuelve a saltar y vuelve a saltar. La pereza, la inercia, ser capaces de ir más allá de esto. Darnos cuenta también que lo que creemos de nosotros mismos es una construcción mental, que muchas limitaciones que nos ponemos son absolutamente falsas, nos las creemos y nos autolimitamos. Si no tuviésemos ideas acerca de nosotros mismos, podríamos hacer muchas más cosas y mucho más extraordinarias. Creamos una cajita conceptual que nos mantiene limitados, entonces no nos creamos nada. No tengáis ideas de vosotros mismos. ¿Qué es lo que somos? Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Y de todas las prácticas, esta es la más sublime. Ser capaz de aceptar mi infinita beatitud, mi infinito goce, mi infinitud, mi grandeza en mí mismo, por mí mismo. ¿Por qué? Porque soy uno con la divinidad, soy uno con el absoluto, soy uno con todos los poderes del cosmos. Me considero pequeño y soy pequeño y vivo experiencias pequeñas. Y el Gurú una y otra vez, desde que lo encuentras hasta el final, constantemente te dice: tú eres conciencia, tú eres Shiva, tú eres infinito. Yo no soy esta mente, yo no soy estos pensamientos, yo no soy estas emociones, yo no soy estas ideas. Yo soy existencia, conciencia y dicha absolutas. Y esto debe de irse bebiendo, asimilando, hasta que va generando una convicción. Y finalmente genera una fuerte convicción intelectual. Primer paso de esta convicción intelectual es lo que me llevará a la experiencia. Pero primero necesito esta convicción intelectual. Hemos de soltar nuestra pequeñez, hemos de soltar nuestras ilusorias limitaciones, hemos de soltar, hablando ya más claro, el personaje. ¿Qué es el personaje? ¿Qué es el personaje? Unas experiencias pasadas, ¿no?, que todas sumadas generan unos condicionamientos. Mira, este soy yo. Esto es muy poca cosa, esto no es nada. Esto no es nada. Apartemos esto. Veamos la grandeza de la conciencia en ella misma, como vibra en nuestro corazón. ¿Por qué experimentamos felicidad en sueño profundo? ¿Estáis todos bien en sueño profundo o no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el yo está en estado latente y el mundo no existe. Hay conciencia. Hay un gran descanso. El hombre sabio vive descansado. Descansado de este peso de sostener un yo. Es cansino sostener un yo. Y si vas al psicólogo aún te lo complica más. Y nosotros siempre queremos ser de una forma, no de otra. Primero somos mundanos, luego queremos ser espirituales. Y el yo siempre está ocupado. Calma, no hace falta ser nada, ya somos lo que somos.
aprender a observar el silencio del corazón. Mantenernos en este silencio. Allí está la esencia de la enseñanza. Allí está todo. Intentar aprender del silencio. La palabra siempre es condicionada. La palabra, la enseñanza más sublime, es solo una indicación. Donde el Gurú quiere llevarte es al silencio de tu propio corazón para que reconozcas la inmensidad y perfección que ya eres. En esta inmensidad no hay concepto, no hay historia. Hay aquello que no puede ser descrito. Entonces el ejemplo del músico o del bailarín, una vez participé en un seminario en el Centro de Estudios, Centro Internacional de Estudios Místicos de Ávila, sobre la mística contemporánea hindú, y estaba una bailarina de Bharatanatyam, Alarmel Bali. Para mí el Bharatanatyam era algo bonito, pero tenía mucho desconocimiento. Y Alarmel me contaba que si un día dejaba de bailar, un día, ya lo notaba. Su disciplina era tremenda. No solo de muchas horas cada día, pero debía ser cada día. Si no, un día sin práctica, ya en su extraordinario movimiento, se notaba. Entonces, esta exigencia que lleva a cabo un músico, un bailarín, el sadhaka, con este proceso de moksha, debe de ser aún más intenso. Y hemos de preguntarnos con el espejo delante, con sinceridad, ¿tengo suficiente intensidad o estoy jugando a que hago sadhana? ¿Tengo suficiente intensidad o estoy jugando a que hago sadhana? Esta es la pregunta que tengo que hacerme. Y tengo que contestarme, pues si estoy jugando a que hago sadhana, dejemos de hacer el tonto y empecemos a hacer sadhana. Y empezar a hacer sadhana es estar presente desde que me despierto hasta la noche. Presente, atento, aprovechando cada segundo para que la práctica me transforme. Esta es la forma. Yo hago esto y dejo que la gracia me bendiga. Yo habré hecho tan bien como he podido. Y Krupa, la gracia es lo que me va a transformar.